Buenos días, yo soy Shadani Policanti. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Les quiero contar que el otro día una persona me preguntó sobre quiénes conforman mi familia. Me quedé pensando, ¿qué se debe responder cuando a alguien le preguntan eso? Porque lo lógico es decir que quienes viven en nuestro hogar, pero eso puede tener muchas variantes, ¿cierto? Hay quienes dicen que sus tías, su abuelita o simplemente las personas con las que viven en casa, que puede ser amigos o parientes más lejanos, en fin. Después investigué que existen muchas formas de familia y justamente dedicaremos este programa a la diversidad familiar que existe en nuestro país. Veamos el reportaje de Donovan sobre este tema. Muchas gracias, Shadani. Es un gusto saludarlos de nuevo. Hoy conoceremos algunas de las formas de ser familia en la actualidad. Sabemos que hoy existen al menos 17 distintos tipos de familia, casi todos ellos presentes en nuestro país. Existen varios factores que han configurado y reconfigurado las formas de hacer familia actualmente, como lo dice Leticia Cano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día, las familias están atravesando por muchos elementos. Uno de ellos es la perspectiva de género, la cual desempeña un papel fundamental para la comprensión sociohistórica y cultural de la composición de nuestras sociedades. Algunas formas emergentes de familia presentes en la actualidad son monoparentalidad por elección. Este tipo de familia está constituida por una sola figura parental o maternal y los hijos o hijas dependientes de ella. Han existido siempre. Su visibilidad y sobre todo su legitimidad social es relativamente reciente. Recomposición familiar. Las familias reconstituidas formadas por parejas en los que hay algún hijo no común representan otro de los principales exponentes de los cambios que se están produciendo en los modos de formar familia, al cuestionar los presupuestos ideológicos del modelo familiar hegemónico. Homoparentalidad. Las personas que se definen como parte de la mayoría heterosexual tienen y han tenido hijos e hijas a lo largo de la historia, asumiendo como algo natural la constitución de la familia con estas características. Sin embargo, la humanidad no se constituye únicamente por gente heterosexual. Con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, se puso en el debate social la homoparentalidad. Formación tardía de la familia. Denominamos familias tardías a las constituidas por personas que, en pareja o solas, tienen su primer hijo con 35 años o más. De nuevo, muchas configuraciones familiares pueden encontrarse en esta situación. Familias monoparentales, homoparentales, heteroparentales, adoptivas y familias que son resultado de la reproducción asistida. Formaciones familiares transnacionales. En los últimos años hemos sido testigos del aumento de las llamadas familias transnacionales, producto de proyectos migratorios de muy diverso tipo, como económicos o de retorno. Estas familias se ven afectadas por la transnacionalidad de sus relaciones sociales después de la migración o el retorno de algunos de sus miembros, de forma que, para mantenerse unidas a través de las fronteras, crean sentimientos de pertenencia, bienestar colectivo y unidad. Adopción. Las familias que recurren a la adopción son otro ejemplo de la diversidad que aquí presentamos, pues comprenden una multiplicidad de actores y circunstancias que descartan la existencia de un modelo único de parentesco adoptivo. Así, gracias a elementos como su creciente visibilización social, su presentación generalmente positiva en los medios de comunicación o su progresivo desligamiento de conceptos como infertilidad o fracaso de la paternidad o maternidad biológica, la adopción se percibe cada vez más como un proceso legítimo para alcanzar la paternidad y maternidad. Técnicas de reproducción humana asistida. Las técnicas de reproducción humana asistida, o TRHA, surgen en los años 70 con el objetivo de solucionar problemas para un amplio número de parejas. Los avances en este campo, desde un punto de vista técnico, abrieron múltiples opciones no solo para parejas heterosexuales, sino para otros grupos que vieron una oportunidad para acceder a la maternidad o paternidad en cualquier momento de su ciclo vital. Gracias por el reportaje, Donovan. Es fundamental tener en cuenta que los tipos de familias son tan diversos como la cultura misma. Al respecto de ello, invitamos a la maestra Adriana Segovia Urbano, socióloga y terapeuta familiar, quien nos ayudará a aclarar dudas. Bienvenida, maestra Adriana Segovia Urbano. Es un honor para nosotros tenerla este día en Jóvenes en TV. Acabamos de escuchar un reportaje sobre los tipos actuales de familia y nos interesa mucho escuchar su perspectiva y experiencia de trabajo al respecto y con base en su trayectoria en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
Desde su formación de socióloga y luego terapeuta, para usted, ¿qué es una familia? Gracias que me lo preguntas desde ese lugar, porque lo que voy a explicar un poquito quizá difiera de las definiciones desde la antropología o desde la demografía, que tienen otras razones para definir la familia desde cierto punto de vista. Pero nosotros que trabajamos con familias, consideramos como familia aquellos grupos de personas que pueden vivir juntos o no, que pueden tener relaciones de consanguineidad o no, pero que han decidido tener un proyecto vital, un proyecto de vida juntos, no solo para su sobrevivencia, sino también para su bienestar. ¿Por qué esto dicho así, muy en abstracto, te lo quiero y se los quiero aterrizar un poco? Porque es importante que la gente nombre quién es su familia, quién considera que es su familia, ¿no? Incluso hay personas que no pueden dejar de nombrar a sus animales de compañía, a sus mascotas como parte de su familia y son absolutamente imprescindibles cuando hablamos de los afectos, de los amores dentro de un grupo familiar. Hay niños que no viven con su papá o su mamá, que viven en otro lado y que no por eso deja de ser su familia y lo nombran, incluso se hacen muchos ejercicios en las escuelas de dibuja tu familia. Y la familia es eso, lo que los niños y las personas, las niñas, consideran que son sus afectos más cercanos y que les ayudan a crecer a crecer como personas, ¿no? ¿Y qué opinión tiene acerca de los distintos tipos de familia que existen? Esto es muy importante porque justamente decimos la familia, pero en realidad hay muchos tipos de familias y todas las familias son y pueden ser perfectamente saludables en su desarrollo, ¿no? Los censos han demostrado que, por ejemplo, en la pregunta de quién encabeza a una familia, entre un cuarto y un tercio de la población dice que la jefatura familiar es de una mujer. Esto significa que hay muchísimos hogares donde no hay un papá, sea por migración, por diferentes razones. Y entonces tenemos una imagen a veces en nuestra cabeza de que la familia es mamá, papá, dos hijitos, y esa es una imagen que está permanentemente, digamos, compartida o presionada mucho por los medios de comunicación o porque así lo imaginamos. Pero las familias en realidad son muy diversas, pueden convivir diferentes generaciones, puede no haber, insisto, un padre o una madre, puede estar criados por dos papás o por dos mamás, o a veces la tía y la abuelita, en fin, todas por eso, volviendo a la primera pregunta, todos quienes cada quien decida que conviven y que son su familia, todas las familias las son y todas las familias son capaces de ser perfectamente sanas para sus miembros. Todo depende mucho, no de quienes forman la familia, sino de la calidad de sus relaciones. Hay una palabra que se usa mucho en ciertos medios del trabajo social a veces y de psicología y a veces en las escuelas que se dice, es que viene de una familia disfuncional, ¿no? O desestructurada. Es un concepto que no compartimos mucho en el instituto al que yo pertenezco, en mis grupos de trabajo, porque es una idea que está basada en la idea de que las familias no funcionan si no tienen a una serie de miembros. Eso, por ejemplo, mucha gente dice de las familias de los adictos, es que es una familia disfuncional, es que no está el papá. Otra cosa que suelen decir mucho y que es terrible como esto, es que la mamá trabaja, ¿no? Y en realidad esos son prejuicios sobre cómo funciona bien una familia. Una familia, no importa, como decía, quiénes la componen, lo más importante es cómo es la calidad de sus relaciones, si hay respeto, si no hay violencia. Entonces,
podemos decir que estas son características importantes para las familias y yo trataría de no pensar en la cuestión de la desestructuración. Además, las familias también van pasando por procesos diferentes. Nunca podemos decir una familia es, ¿no? A una familia, y hoy en estos tiempos, muchas familias han sufrido crisis muy fuertes, ¿no? Les pasan cosas. Entonces, podemos decir que hay familias en crisis, ¿no? Por el tiempo en el que están. Pero no compartiría la idea de que hay familias desestructuradas. ¿Y qué opinión tiene acerca de las familias mexicanas? Yo diría que hay una gran diversidad en las familias mexicanas, pues tiene que ver con, desde luego, sus ingresos, sus costumbres, sus religiones. Y yo creo que primero como mencionar la gran diversidad, y yo creería, por hacer una generalización quizá un poco arbitraria, pero sí diría que todos los movimientos sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género sí han ido permeando en hacer un cierto cambio de la estructura tradicional de las familias para abrirse a nuevas posibilidades y a ir construyendo relaciones más igualitarias. ¿Qué mensaje compartiría con las y los jóvenes para reflexionar sobre las formas de hacer familia? Primero, me parece que es importante que las y los jóvenes hagan un propio proceso de reflexión sobre la responsabilidad de tener una familia, ¿no? Con esto no solo me refiero a los hijos y las hijas, me refiero a la opción de vincularse con alguien. Hoy esto suele ser muy difícil. Mucho, por ejemplo, del embarazo adolescente sabemos que está relacionado con jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes que tienen una gran urgencia de salir de su casa o de ser validados como adultos, muchas veces por problemas de violencia familiar. Yo creo que tendríamos que seguir trabajando estos problemas al interior de las familias, que las familias no fueran expulsoras de sus adolescentes, ¿no? Que no los expulsaran. Pero me gustaría mucho decirle a las y los jóvenes que la violencia no es una situación natural en la que uno vive en su familia de origen y que luego tiene que repetir en su siguiente relación, ¿no? Esa es una cosa a la que yo invitaría, que no es un destino, es algo que la gente puede elegir. Y también muy importante, yo diría, no irse con esa presión social de que la gente tiene que tener hijos y si tiene el primero ahora tiene que tener el segundo, porque creo que lo más importante para los jóvenes, para las y los jóvenes, es que sigan disfrutando de una libertad para realizar sus propios proyectos y que en un determinado momento vendrá la idea de tener hijos o no. Pero si seguimos teniendo hijos solamente porque hay que tenerlos, creo que se abren mucho las posibilidades de que esos hijos no sean lo suficientemente cuidados. Muchas gracias, maestra Adriana Segovia, por ayudarnos a resolver algunas dudas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Veamos el siguiente reportaje preparado por Donovan. Muchas gracias, Shadani. Y gracias a nuestra especialista en el tema. Esta cápsula parte de 2 preguntas. ¿Qué retos tienen las familias mexicanas hoy en día? ¿Y cuál es la función social de la familia? Esta es la información con la que me encontré. En el siglo XXI, las familias mexicanas enfrentan una serie de desafíos importantes. Algunos de ellos pueden ser clasificados como externos y otros provienen de sus características internas. La pobreza, la migración, el cambio cultural son algunos de los desafíos externos que tienen que ser enfrentados por las familias. La secularización, es decir, separación de la Iglesia y el Estado, la diferenciación simbólica, los cambios en la estructura de roles y los cambios entre las generaciones son aquellos que enfrentan las familias y que provienen de su configuración interna. Las familias mexicanas tenemos fortalezas muy valiosas, muchas de ellas provienen de una cultura comunitaria.
Las más importantes son la cohesión familiar y de redes, y los cambios de actitud en relación a la familia. La mayoría de estas fortalezas está fundada en una base institucional en donde el grupo es dominante sobre los individuos, y los estándares sociales hacen que estos estén fuertemente orientados por la familia. ¿Te has preguntado qué función tienen las familias? Según la Organización Mundial de la Salud, las funciones de una familia están relacionadas con cubrir una serie de necesidades básicas. Necesidad de tener. Se refiere a lo material. Son los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. Necesidad de relación. La familia nos enseña a socializar, a comunicarnos con los demás. Necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y autonomía de sí mismo. Según la literatura especializada en el tema, una de las funciones que más peso tiene es la vertiente socializadora de la familia. Como consecuencia, las personas adquirimos en el seno familiar los valores y las conductas o normas que son más aceptables en la sociedad en que vivimos. Podemos decir que la familia nos prepara para vivir. Es el primer entorno al que las niñas y niños acceden para relacionarse y aprender, motivo por el cual es fundamental que la familia pueda cubrir esta necesidad básica para que tengan buen ajuste psicosocial en la adultez. Sin duda, la información que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud es relevante para conocer las funciones de la familia. ¿Qué les parece si continuamos con la entrevista a la invitada de hoy? Retomamos nuestra conversación con la maestra Adriana Segovia y me gustaría preguntarle cómo ha cambiado la perspectiva de género las estructuras familiares en México. Diría yo dos cosas, ¿no? La perspectiva de género tiene que ver con cómo mirar desde las desigualdades de género una familia. Y diría que esto a veces está visto desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista pues, de las comunidades, de las personas. Definitivamente las y los jóvenes de las nuevas generaciones sí están buscando relaciones más igualitarias. Sin embargo, sigue costando mucho trabajo porque frente a estos ideales seguimos teniendo pesos muy fuertes culturales respecto a las expectativas de los hombres y de las mujeres, ¿no? Decía yo hace rato como esta perspectiva de que pues a lo mejor las mujeres podrían no trabajar, por ejemplo, ¿no? Y lo decía yo porque oigo a colegas o descripciones de familias donde dicen, es que, pero la mamá trabaja. Cuando digo yo, esto nunca se lo dicen, nunca nadie dice, pero es que el papá trabaja, ¿no? Entonces, si el hombre no es el principal proveedor, si la mamá o la mujer piensa no dedicarse, no tener hijos o no dedicarse a los hijos de tiempo completo, estos siguen siendo dilemas fuertes para las parejas, pero eventualmente esto llega pues a problemas familiares que a veces van a terapia, porque, insisto, aunque hay una cierta ideología que quizá hoy en día casi ningún hombre en ciertos medios diría como estas cosas, como si plantearse si va a dejar trabajar a su esposa o no, sigue siendo algo que en la práctica termina siendo muy difícil. Yo escucho a las mujeres que aunque están convencidas, por ejemplo, de eso, siempre hay un conflicto muy fuerte sobre dejar a los hijos chiquitos donde los cuidan, que haya mejores lugares para cuidarlos y poder combinar los proyectos de desarrollo personal y el de una familia. Pero esto sigue pesando mucho en las mujeres y no como una responsabilidad compartida. Entonces, claro que sí ha cambiado e insisto, creo que las nuevas generaciones están mucho más atentas a esas cuestiones. Seguimos luchando, y lo digo luchando yo, con generaciones anteriores que siguieron modelos muy, muy tradicionales, y hoy veo a mujeres en sus 50, en sus 60 años, que están pues muy minadas por haber estado, muy, muy disminuidas por haber estado en un sistema muy tradicional,
en el que hay una gran insatisfacción, por ejemplo, de pareja, y sin embargo no tienen un futuro porque han sido mantenidas por sus esposos por mucho tiempo. Entonces, yo veo que las jóvenes están en esa otra mayor conciencia sobre seguir modelos tradicionales o no, pero no se han resuelto muchas cosas a nivel social, pero bueno, a nivel pareja tendríamos que seguir hablando mucho sobre cómo encontrar resoluciones más igualitarias para estas parejas, no solo por una idea, digamos, de derechos, sino porque verdaderamente hace una diferencia en el bienestar de una pareja un modelo más igualitario. Y por último, ¿cómo te imaginas a las familias mexicanas dentro de 50 años? Qué interesante, fíjate, pensemos en las jóvenes que ahorita están en la prepa de 15, 16, 17 años y aumentémoslo a 60, que estarán en sus 60 y tantos años, en 50. Yo quisiera imaginar que estas generaciones de veras hicieron mejores cosas para que dos cosas no pasaran, o sea, para tener una sociedad más igualitaria. No hablo solamente de hombres y mujeres, sino de, en general, más igualitaria en términos de ingresos y de oportunidades. Y también que hayan podido dejar de reproducir la violencia que en muchas familias en este momento estará, ¿no? Quisiera imaginar unos adultos más o menos de mi edad, como serán los jóvenes de ahora, y que pudieran decir, sí, lo hicimos mejor, o sea, luchamos en cada familia porque la igualdad y la violencia fueran principios, la no violencia y la igualdad fueran principios que predominaran en las familias dentro de 50 años. Eso me gustaría imaginar. Nuevamente, muchas gracias a la maestra Segovia Urbano por su participación. Pues un gusto estar aquí, de veras. Un abrazo para todas las jóvenes y los jóvenes que están esforzándose un montón, igual que los maestros y las maestras, para salir adelante en esta crisis. Un abrazo muy fuerte. Veamos ahora a ver qué nos dice la Constitución sobre la familia. El derecho de familia no regula únicamente las relaciones de los miembros de la familia entre sí, sino que también abarca las relaciones de estos con otros sujetos con los cuales participa en sociedad. El derecho de familia orienta las relaciones jurídicas de la familia con los sujetos de derecho externos a ella, tanto de naturaleza privada como pública. La familia es un elemento fundamental de la sociedad y requiere de protección legal al igual que los individuos que la integran. Esto justifica la existencia del derecho de familia. El derecho de familia regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege todas las formas y manifestaciones de familia como realidad social. Se trata de una versión progresista a favor de las personas en un plano de igualdad y con reconocimiento absoluto a los derechos humanos. Veamos qué dijo la Constitución mexicana en sus inicios en materia de familia y qué artículo nos habla de ella. El primer párrafo del artículo 4 constitucional de 1917 establecía que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Cabe destacar que las reformas constitucionales de los últimos años han posibilitado ampliar el concepto de familia y al menos en 20 de los 32 estados de la República Mexicana es legal el matrimonio igualitario. Para finalizar este programa, hemos preparado nuestro top 5 con la intención de recordar algunos aspectos actuales sobre las nuevas formas de hacer familia. 1. Todas las familias son valiosas, no existen ningunas mejores que otras. Todas son distintas. 2. La familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos. 3. Para entender las familias de hoy en día es fundamental considerar la perspectiva de género y otros procesos. 4. Una de las principales funciones de la familia es la cohesión o integración social. 5.
La familia es un elemento fundamental de la sociedad y requiere de protección legal al igual que los individuos que la integran. Muchas gracias, Donovan, por los magníficos reportajes y muchas gracias a todos y todas quienes nos ven. Hemos llegado al final de esta emisión. Tengamos presente que nuestra familia, sea del tipo que sea, son nuestra primera red de apoyo, así que cuidemos de nuestra familia y procuremos su bienestar. Nos vemos pronto en Responsabilidad Social, Cívica y Ética, encuentro para compartir derechos, libertades y ciudadanía, con responsabilidad.